rock, blues y jazz. Si necesitas asegurar tu bicicleta, moto, auto o vivienda, llámanos. Trabajamos con las mejores compañías del mercado. Grupo Ferrareso Seguros. Más de 30 años en el mercado asegurador. Estamos en la ciudad de La Plata, Avenida 13, número 723, piso 14. Teléfonos 221-427-5752 y WhatsApp 11 4194 4328. Grupo Ferrareso Seguros. Tu compañía. Respira otra vez. Ya llegó la hora, lubrica tus branquias. Respira otra vez. Viejo cariche, manita, si matamos el pájaro de los tiros, si matamos el pájaro de los tiros, no es demasiado tarde si son dos tiros, si matamos el pájaro de los tiros, no es demasiado tarde, gritamos en Comienza la semana y en el señor Vivachi cada día tiene su historia. Los lunes a las 21 horas, el programa de Esteban abre las puertas para un viaje en el tiempo. Los martes a las 22, Marcelo Marengo susurra las páginas de su querido diario. Los viernes a las 22, Alejandro Carpo enciende el fuego de Planeta Infierno. Y los domingos a las 20, el señor Vivachi nos reúne en el mejor programa del mundo. Programas para todos los gustos por la mejor radio del universo, el señor Vivachi. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Les habla Esteban Jauregui. Hoy los invito a recorrer una historia que nació en mi ciudad, La Plata, y que con el tiempo se convirtió en una de las leyendas más singulares de la música argentina. Hoy vamos a hablar de los primeros pasos de una banda cuando todavía no existían los estadios repletos, ni las rutas colmadas de peregrinos, ni el fenómeno multitudinario que después conocería todo el país. Vamos a volver a aquellos años de teatros, de bares, de galpones y de recitales casi secretos, donde una pequeña tribu comenzó a construir algo diferente. Y me doy el gusto de contar esta historia desde un lugar privilegiado, el de haber estado ahí viendo crecer a la banda desde sus comienzos. Esta historia es también la historia de una forma de hacer las cosas, sin grandes compañías detrás, sin campañas publicitarias, sin buscar el favor de los medios masivos. Construyeron un camino propio basado en la autogestión, la independencia y en una relación única con su público. Un fenómeno irrepetible que, salvando todas las distancias, recuerda a aquellos primeros seguidores que se acercaban a la caverna en Liverpool para ver a unos jóvenes Beatles antes de que el mundo los descubriera. Esta noche vamos a recorrer esa prehistoria ricotera, desde las primeras experiencias artísticas hasta el momento en que la leyenda comienza a hacerse masiva. Hoy, en el programa de Esteban, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. De alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián
el único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. ¡Wow! Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Carlos Solari probó la universidad, pero desertó rápidamente. Lo ganó el deseo artístico y la calle. Se acercó a la banda Diplodocum de Federico Moura, vía amigos comunes y por extensión a la Cofradía de la Flor Solar. Y se hizo compinche de Guillermo Beilinson, con quien compartiría un doble proyecto: hacer artesanías y tener la posibilidad de realizar cine experimental. Antes hubo un impasse, el Indio se había casado con Andrea y los padrinos de la boda fueron Guillermo Beilinson y su mujer Laura. Guillermo recuerda que una de las mejores amigas de su esposa era Andrea, la mujer del Indio. Así lo conocí. Me sorprendió su mundo psicodélico, no místico, era más artístico existencial. Un día nos cruzamos el Indio, Poli y Sky, mi hermano, y yo en la casa de un amigo. Ese día le presenté al Indio a Sky. Conectaron muy bien entre ellos. Era un fiero crimen y un rico embarque de sangre desatada. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. El Indio ya había escrito algunas letras para Diplodocum, la banda de Federico Moura, Daniel Esbarra y Luis María Canosa como cantante. Canosa era muy amigo del Indio. El Indio y Guillermo montaron un taller de estampados llamado El Mercurio, y al mismo tiempo Rocambole, el Mono Cohen, tenía un local, Indra, que comercializaba lo que producían sus amigos. A veces se acercaba un tipo locuaz llamado Edgardo Gaudini, que sería famoso como el 12, el docente. El Indio y Guillermo ya craneaban hacer cine juntos. El taller funcionaba y las ganancias se invertían en las películas que, paralelamente, empezaron a filmar. En bikini en una gran compresión. Dicen que el crimen no paga, ese empalagoso show, esos retazos gratuitos, el crimen no paga, el hipnotito. A raíz de una amenaza del ERP que advertía a la familia que tomarían represalias, Sky y la negra Poli se fueron a Salta a trabajar en los campos de su padre Aaron. Guillermo se instaló en Pinamar y el Indio en Valeria. El Indio y Guillermo filmaban cortometrajes, uno titulado Ciclo de cielo sobre viento, otro Horizontes verticales. Parte de la película se filmó entre los médanos y bosques de Valeria.
Los otros escenarios fueron reconstruidos en el sótano de El Pasaje Rodrigo, una galería comercial histórica en La Plata que se accedía por la avenida 51, daba a la calle 50 entre 4 y 5. Fue un emprendimiento del empresario Basilio Rodrigo. Sus nietos, Ricky y Basilio, integraban la troupe de las películas del Indio y de Guillermo e hicieron gestiones con la familia para que les habilitaran algunos sectores de la galería. Esos retazos gratuitos que el crimen no paga, el mundo quiso valer. Roxy quedó radioactiva en un riesgoso interview, mientras buscaba inocente el monstruo la suponió. Y cremosa, su faraónico ser, no baila ya pobrecita, al limbo sobrevivir. Dicen que el crimen no paga, es empalagoso show, esos retazos gratuitos que el crimen no paga, el hipnotizo valer. El perro Bobby es un servicio de amor a todo rock. Canta como un león, pero es el más salmón de la ciudad. Bailen lo que bailen los demás. Bailen lo que bailen los demás. Chunga combinación de polvos que darán lodo después. Mágico terror, más arma blanca en cruda pasión. Callen lo que callen los demás. Callen lo que callen los demás. Cuando hubo que pensar en la banda de sonido de ciclo de Cielo sobre la Tierra, Guillermo convocó a su hermano Sky, y así fueron apareciendo algunos entusiastas que sabían tocar algún instrumento. Alquilaron otro local del Pasaje Rodrigo y montaron una sala de estudio y de grabación. Las zapadas eran eternas. En este clima alucinógeno y caótico, en esos estirados ensayos desmadrados, aún sin nombre, estaban haciendo Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Rodando, montado en tren especial, rodando en alquiler, rodando, mi amor, elige el lugar, rodando para estallar, siempre estoy marchándome, esto no me va a embrujar, rodando por una u otra razón, rodando sin orbitar, rodando a salvo de tu favor, rodando sin orientar, siempre estoy marchándome, esto no me va a embrujar. En las entrañas del Pasaje Rodrigo, Sky comandaba como podía los ensayos y grabaciones, Beto Verde en guitarra,
Pepe Fenton en el bajo, Bernardo Rubaja en el piano y los hermanos Ricky en violín y Basilio Rodrigo en guitarra, eran parte de un elenco nunca estable. El objetivo era interpretar musicalmente los climas oníricos de los relatos del Indio y de Guillermo. Primero sonorizaban las películas y después hicieron la música. Una vez concluido el trabajo, quedó montado un estudio de una calidad considerable. Los chicos se quedaban tocando, sacando temas ajenos y garabateando temas propios. En ese instante nacen Los Redonditos, recuerda Fenton. Muchos esqueletos de aquellas canciones lamentablemente se perdieron, otros apenas nutrieron los primeros conciertos y un pequeño porcentaje sobrevivió a la discografía oficial. La primera canción que tuvimos más o menos lista fue un blues llamado Honolulu. Te extraño mucho, vieras que solo estoy aquí atrapado en Honolulu, nativa tropieza un trago caliente que más un sol, y yo estoy aquí atrapado en Honolulu. Del pasaje Rodrigo pasaron a reuniones en casas, pero incluso las residencias más espaciosas empezaron a quedar chicas. Guillermo y Poli, junto con Sky y Fenton, surcaron la ciudad en busca de una sala y dieron con Carlos Mariño. En ese momento estaba administrando el Teatro Lozano, ubicado en calle 11, entre 45 y 46. Yo tenía una pequeña empresa de producciones, organizaba recitales y manteníamos alquilado el Lozano. Era un sitio interesante de resistencia. Y los Redondos, que todavía no eran los Redondos, querían tocar ahí. Guillermo puso el dinero para alquilarlo, Mariño se hizo cargo del sonido y el primer concierto fue el 26 de noviembre de 1977. Pasaron a la historia como los Lozanazos. El Indio recuerda: para los primeros shows había un popurrí de canciones, una introducción de Beto Verne. Sky arrastraba una letra que el Mono Cohen había sacado de un libro de ciencia ficción, algo que hablaba del imperialismo espacial. Pero todavía no éramos los Redondos, era lo que yo llamo el caldo prebiótico, el menjunje del que después, y solo después, sale la vida. En esas noches todo era una improvisación constante, recuerda Guillermo Beilinson. Los Lozanazos fueron la consumación festiva y desaforada que se extendió hacia el viaje a Salta, otro hito de la mitología. En esas fechas del Lozano se definió el espíritu de Patricio Rey, tantas veces declamado, la idea de lo orgiástico y de lo pagano.
No había distancias entre la banda y las butacas. El limbo entre el concierto de rock y el happening fue el cenit de la ideología ricotera, el origen de un discurso que dominó en los años 80, ampliamente una filosofía del placer, pero también una sugestiva forma de actuar en los márgenes en una semiclandestinidad tan heroica como desquiciada. Sky. Sí, en realidad podía aparecer cualquiera porque era un espacio libre también, era eso, darnos, era ayudarnos mutuamente a exorcizar ese miedo que nos atravesaba también. El Indio. Bueno, tocábamos en el Lozano, pero ni nos llamábamos Los Redonditos, era una fiesta hippie grupal donde subían todos, había 10 guitarristas, 10 cantantes, todos al mismo tiempo. Era un caos que fue lo primero que presentamos acá y que casualmente nos hizo populares. No, digamos, ser joven ya era un peligro. La ciudad de La Plata, viste, una ciudad donde prácticamente se conocían todos. Y quién más, quién menos, teníamos un amigo o alguien que había caído. Las listas, estábamos prácticamente todos en algún tipo de lista negra. Y viste, muchos escenamientos que tuvimos, viste, todos. Y bueno, sí, lo más saludable era rajar irse de allí, ¿no? Mi hermano se fue para Venezuela, Poli y yo nos fuimos para Salta, el Indio se fue para Valeria del Mar, hubo como una especie de diáspora. Si pudiera, como si fuera un chico, emborrachar el ritmo de un maldito rock. Y después de la segunda presentación en el Teatro Lozano, en enero de 1978, toda la troupe partió en una gira bastante misteriosa a bordo de un ómnibus Volvo rumbo a la capital salteña. Imagina los planes que en mi mente están tan sin dolor. El bar debía su nombre a su dueño, Héctor Alexandrowicz. Le decían el polaco pese a que había nacido en Buenos Aires en 1945, porque sus padres eran inmigrantes de esa nacionalidad. El hombre, de profesión arquitecto, tuvo una intensa vida dedicada a la política y a las obras de teatro clandestinas, y había decidido invertir en la capital salteña muy pocos meses antes de la llegada de los Redondos. No le fue bien desde lo económico, tuvo que cerrar al poco tiempo por las deudas que lo aquejaban, pero sin querer se metió en la historia ricotera para siempre. El polaco murió en 2008.
El polaco Alejandro Wicks esperaba una banda de rock y blues, y se encontró con una corte demencial encabezada por un tipo que se hacía llamar el payaso Mufercho y que gritaba frases inconexas. El público era más bien formal. La banda sale a escena. Hay complicidad entre el indio y Mufercho, el presentador del grupo, porque había pocos concurrentes y estaban muy serios, muy callados. Muy manso, Patricio, ¿eh? Manso, Patricio. Mantengue, Patricio. Popeye, estás calmo, Popeye. Menos manso, menos mal. Vamos los redonditos de ricota. ¿Qué nos depara ahora? ¿Qué los tiene tan manseños? Todos mansos, es lo avanzado de la hora. Se muere escuchando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Se muere mirando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios, mientras le alcanza. Los ricoteros de Patricio están muy entusiasmados y les gustaría mucho que el hermoso público que hay esta noche en lo del polaco saliera a bailar un tema especial que se llama Solita. Déjala. Se muere escuchando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Se muere escuchando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios, mientras le alcanza. El viaje concluyó con una nota trágica. Ricardo Meyer, que era en ese entonces nuestra primera guitarra, decidió no volver con nosotros y en una camioneta se fue con su esposa y su hijita para ver al padre de él. En un accidente perdieron la vida. La niña afortunadamente se salvó, recuerda el Indio Solari. La muerte de Meyer golpeó al grupo. El regreso tuvo un sabor muy amargo y la tristeza destapó viejos conflictos entre los integrantes de la banda. Y la llegada a La Plata abrió un nuevo periodo. El 21 de abril de 1978, mi amigo Horacio, laburante de Radio Universidad, donde yo colaboraba con él en su programa Ondas, me preguntó si no quería ir a la presentación de una nueva banda local, aunque ya tenía algunos kilómetros recorridos. Habían ido hasta Salta. Sabiendo que todos los micros me dejaban bien en materia musical, respondí al convite con un sí, desde luego, y me avisó que nos encontraríamos en la puerta del Teatro Lozano, tal el lugar elegido, hoy devenido en salón de fiestas. Es un ámbito de connotaciones barriales, supo albergar diversos ciclos de cineclub, cuando en este se proyectaban en las máquinas de 16 milímetros. Ahí vi La Strada de Fellini y Cenizas y Diamantes del polaco Wajda, por citar un par. Aquella fresca noche, llegué al hall del Lozano y vi algunas caras conocidas al entrar. Daba la impresión de ser más que un recital, una reunión de amigos. No tengo presente cuál era la capacidad de la sala, pero arriesgo que no pasaría en mucho los 300 lugares. No los completamos en su totalidad. Nos ubicamos bastante adelante, en las enteladas butacas con respaldo y apoyabrazos de madera. Los muros amarillentos eran iluminados por arañas laterales más propias de un amplio living comedor que de este ámbito.
El escenario, con rojo telón de fondo, comenzó a poblarse con una serie de disfrazados músicos y en primer plano, nuestro querido Sergio Martínez, el Mufercho, otro laburante de la radio y responsable con Horacio no solo del matutino Ondas, sino del nocturno Vileño. Felinescamente ataviado como un querible payaso, comenzó a vociferar la presentación de un personaje de ficción, un tal Patricio Rey, que todos perderíamos la forma humana, convirtiéndonos en ectoplasma, y que lo que a continuación se vería no eran los auténticos Redonditos de Ricota, tras lo cual la banda arremetió con un furibundo rock and roll, cuyo estribillo, desgañitado por un cuasi pelado de mameluco blanco en potente y primera voz, cantaba: por fin, vamos Patricio, vamos ya. ¡Vamos Patricio! ¡Vamos ya! ¡Por fin! La escena se mostraba bastante caótica, con toques de teatro vanguardista mezclado con los happenings onda Marta Minujín. Pero el despliegue musical era exuberante. En escena los músicos rotaban, entraron Migoya en la batería y Néstor Madrid en el bajo, reemplazando a Isa Portugués y a Pepe Fendon, el mosquetero, otro de la banda de la radio. Me reí con el absurdo, algo escandaloso sucedió en el bazar de Wakeman and Fripp. Disfrutamos los sensuales contoneos del ballet ricotero al son del tropical Solita. Vimos volar una gallina ante la atónita mirada de Claudio Kleiman, cronista del Expreso Imaginario, sentado unas butacas más atrás. Sergio anunciaba que, ahora sí, aparecerían los auténticos Redonditos de Ricota, y desde una puerta lateral un sultán, portando una amplia canasta, nos repartió a los concurrentes unos deliciosos buñuelitos caseros. La comunidad pagana estaba consumada. También sonó Perra Dinamita. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll, no, más culo mojado. No, porque es algún fueguito. Aquí allá algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es su rock and roll. Mi perro dinamita está fiero como un tártaro y gruñendo, rechazando, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita ni hace el muertito y aúlla este rock and roll. Y cerraron con Imperialismo Espacial, un viejo tema de la cofradía de la Flor Solar. Cuando nos íbamos, le dije a Horacio: pero esta es una banda muy buena para quedar solo acá. Y Diana, su pareja de entonces, acotaba: suenan con fuerza a pesar de ser ya grandes. Y sí, para nosotros ya eran grandes, rondaban los 30 años. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll y dice no, y me desobedece. No, y es lo mejor que hace. Aquí allá el buen zorrito la va de rififi. Porque este es su rock and roll. Los Redonditos desembarcaron en Buenos Aires el viernes 18 de agosto de 1978. Era la primera fecha de las dos previstas. El lugar, el Centro de Artes y Música, ubicado en el microcentro, calle Cerrito 228,
a pocos metros del obelisco. Esta vez se nos sumó el gordo Fabio y el Río de la Plata nos dejó casi en la puerta de una pequeña sala a la que se accedía bajando unos pocos escalones. En capacidad sensiblemente menor que el Lozano, serían unas 100 sillas de madera y mimbre, ubicadas sobre una alfombra, con 2 angostos pasillos laterales. Nos sentamos por la mitad de la salita, nuevamente con la misma sensación de estar en un club de amigos. En esta oportunidad aportó su destreza en la primera guitarra el conejo Gabriel Jolivet, luego líder de los Dulces 16, aumentando el volumen rockero de la formación. El sultán esta vez era escoltado por 2 efebos con escasos taparrabos que frenéticamente y portando bengalas en ambas manos corrían como poseídos por los pasillos laterales, mientras los auténticos redonditos de ricota eran devorados por los presentes. El ballet ricotero tuvo una destacada presencia con nuevos atuendos como el de Super Niña, bailando la sección caribeña del show, y los disfraces carnavalescos de los músicos también habían ganado en calidad. La banda sonó compacta otra vez y fuimos afortunados en ir esa noche. La presentación del día siguiente fue cancelada por los propietarios, tal vez asustados por semejante festejo hedonista en una época que no era de fiesta, aunque le dijeron a la negra Poli que habían convertido el lugar en un cabaret. Ella dejó un esquema en la puerta, diciendo, como era de suponer, el concierto de Patricio del día 19 ha sido levantado porque el teatro no lo pudo soportar. Patricio lamenta que su público no puede escuchar Ser lo que es. Volverán. La siguiente parada ricotera se produciría casi 3 meses después en un lugar de San Telmo, la Sala Montserrat, situada en la calle México 1230.
Éramos algunos más aquella noche, nuevamente con Fabio. Esta vez esperamos sentados en el piso en un lugar longitudinal que amenizaba la espera con un excelente audiovisual de Frank Zappa. Los Redonditos dieron otro show energético. Esta vez a Sky y al Conejo Jolivet se le había sumado León, un excelente blusero, y ver y escuchar las 3 violas al palo era deslumbrante. El ballet ricotero, con Monona a la cabeza, nuevamente hizo las delicias de todo el público. La gente comenzó a subirse al tablado, el indio cantaba en un extremo tratando de no caerse, y al final de la fiesta casi se vienen todos abajo, pero la felicidad fue completa, una verdadera fiesta. Los Redonditos despidieron el año 1978, el 30 de diciembre, en el Teatro de la Cortada, que luego fuera el Centro Paracultural, dejando atrás un año nefasto, rompiendo la piñata. El Mufercho dijo parte de una letra de Claudio Gavis que decía: «¿Cuánto hace que no salgo, ni siquiera a caminar? Que no veo a mis amigos en un bar para tomar. ¿Cuánto hace que no duermo nunca en paz, esperando que no lleguen a mi puerta para golpear? Porque desde que reinan las sombras, reina un terror azul sobre la ciudad, y las bocas no se ríen, y los ojos no se miran con tranquilidad». El árabe munificente, el gran potestado, mi amigo el Gordi, compró el bazar para él y para mí. El bazar que era de Wakeman and Fripp. Y ahora sí, el bazar es nuestro. Hoy pasamos al estrellato. Sí, no hubo golosina. Es el bazar de Wakeman and Fripp. Algo muy escandaloso sucedió en el bazar. Muy escandaloso, pero muy escandaloso. Algo escandaloso sucedió en el bazar. Muy escandaloso sucedió en el bazar de Wakeman and Fripp. Aquella noche los vio por primera vez el periodista Alfredo Rosso. Así lo recuerda. Yo me enganché en esta aventura en el 78, después de que 2 colegas del Expreso Imaginario, Fernando Basauro y Claudio Kleiman, los vieran en La Plata y nos dijeran al resto del staff de la revista que la propuesta de Patricio era alucinante, con las odaliscas, con el 12 que repartía los buñuelos, con los músicos, con toda la coreografía. Y bueno, yo fui a ver el recital de fin de año del 78 con el Circo Mágico de Robertino Granados y fui un converso más. Debió pasar un año entero para que se presentaran nuevamente. Fue en diciembre de 1979 en el Teatro Margarita Xirgu, sin la presencia del indio. A partir de ahí, los Redonditos, ya radicados en Capital Federal, comenzaron a hacer numerosas presentaciones en varios pubs de San Telmo, como en la Esquina del Sol, el Stud Free Pub, luego el Teatro Bambalinas, entre otros. En diciembre del 81 grabaron 4 canciones, un demo que sonó mucho en las FM de la época. Ellas eran Nena Nene, Mariposa Pontiac, Pura Suerte y la que vamos a escuchar, que era presentada por Lalo Mir y la negra Elizabeth Bernassi. Hola, bienvenidos al control. 9 p.m. Mi nombre es Elizabeth Bernassi, me dicen la negra Bernassi, pero cuando empecé en esta radio me decían la nena. Los 80. En la calle, raros peinados nuevos. Voces disidentes buscando formas. Y también otra música. Podés comunicarte también si querés. 824 50 50 al teléfono. Tengo un problema ese disléxico. Para consumar una hermosa dotación vital, super lógico, super lógico, super lógico.
entonces no. Super lógico, super lógico, super lógico. El grupo comenzaba a ser más popular y la dupla de Sky y el Indio no descansaba. Surgían ideas de temas casi todos los días. Los ingresos de Daniel Piojo Ábalos en la batería, Héctor Tito Fargo Daviero en la guitarra, más el saxo de Willy Crook, le dieron a la banda una solidez de la que carecía. Un concierto memorable fue la actuación en el barco María Sí, anclado en el riachuelo, a la altura de la Vuelta de Rocha. Fue el primer acercamiento de la banda a un entorno futbolero que anticipó el clima que los rodeó en los 90. Fue un concierto caliente y cerraron con Dijeño Amor. A desconfiar de mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas, pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si les has visto, primorosos caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular tu oración puede llevarle la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí, me encadené y te obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. Entre noviembre y diciembre del 85, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota grabaron su primer álbum, Gulp. El sistema de ahorro de Poli dio sus frutos y no dudaron en cobijarse en la experiencia de la familia Vitale. Habían descartado las ofertas de las agencias que dominaban el mercado. Las sesiones transcurrieron en un ambiente relajado, acorde con el clima doméstico que impregnaba en la casona de la familia de Villa Adelina. La banda contó además con los aportes en coros de Claudia Puyó, Laura Hatton y María Calzada. Durante 50 horas y en 8 canales, el Indio Solari, Sky Bellinson, el Piojo Ábalos, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Willy Crook y ocasionalmente el Gonzo Palacios en saxo y Lito Vitale en teclados, registraron 11 canciones que comprimieron 8 años de ruta. El arte de tapa estuvo a cargo de Rocambole
Es una serigrafía aplicada con un tamiz de seda y para la primera tirada hizo 7.000, una por una. Un laburo de locos, dijo. La distribución estuvo a cargo de la negra Poli. Agarré una valijita y yo mismo me fui a las disquerías. Dejaba los discos en consignación y pasaba poco tiempo después. Así comenzamos. La presentación de Gulp se hizo el viernes 23 de agosto de 1985 en Cemento, el local propiedad de Omar Chamán y su pareja Katia Aleman. La legión de seguidores se había ensanchado considerablemente y eligieron despedir 1985 en una fecha emblemática para los ricoteros, el 28 de diciembre, en Palladium, que había sido una central eléctrica, ahora devenido en discoteca, con dimensiones más acordes con la actualidad de la banda. Ahí estuvimos y pudimos ver el crecimiento artístico de lo que ahora era una sólida y profesional banda de rock and roll. Lejos quedaban los días del underground y del Teatro Lozano. Solo 5 meses después, los Redonditos volvían a Palladium, ahora para hacer una protopresentación de su nuevo álbum, el mitológico Octubre. Fueron los días 16 y 17 de mayo, donde exhibieron los progresos de la banda, y además significó el primer récord batido por los Redonditos, porque concurrieron más de 1.700 personas. El fenómeno seguía creciendo. Alfredo Rosso. Me acuerdo del primero de los recitales que me encontré con una colega, con Gloria Guerrero, que me dijo: hola, ¿viniste a misa? Ya se hablaba de la misa ricotera. Lo que se llama misas ricoteras es un poco el ritual de los fans, de alguna forma la sensación que tienen de pertenecer a una especie de hogar espiritual dentro de lo que significa un recital de los Redonditos de Ricota. Tiene que ver con la música, pero tiene mucho más que ver con una exaltación de la humanidad de cada uno de esos participantes. Tiene que ver con sentirse bien con su entorno, sentirse bien con su tiempo, sentirse bien con su persona. Y eso es algo que no nos sucede todo el tiempo en la vida. Y eso es uno de los grandes milagros de los recitales de los Redonditos, ¿no? Esa sensación de exaltación de la humanidad. Yo creo que los Redondos fueron una de las bandas que definen el rock nacional, ¿no? Y que son un gran testimonio de la época en que les tocó vivir. Incluso desde que surgieron como una banda underground en los años 70, todavía en plena dictadura, y que nos trajeron un poco de alegría en esos años tan oscuros, como en la época en que comenzaron a grabar sus discos y pasaron de ser un secreto de unos pocos a ser una banda medianamente masiva y grabar sus primeros álbumes definitorios como Gulp y como Octubre justamente, y como Un Bayón para el Ojo Idiota, y esa tercera etapa en que se transforman ya en un fenómeno masivo y, como yo muchas veces pienso, un estado dentro de otro, un estado espiritual dentro de un estado que los expulsaba a todos, o a casi todos. O sea que me parece una banda que, como todos los grandes grupos del rock, define muy bien la época que les tocó vivir. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Común va a pestañear si tu preso es político.
yo creo que después viene una temporada muy creativa y a la vez de crisis, porque bueno, cambia la formación, ¿no es cierto?, con la salida de Piojo Ábalos en la batería, de Willy Krug en el saxo y de Tito Fargo en la guitarra, y entran Sergio Dawi y Walter en la batería. La banda de alguna forma se reconfigura como con la nueva formación y sacan un disco extraordinario como es Un Bayón para el Ojo Idiota, donde hay también temas que son testimonios increíbles, ¿no? Era todo, pregunté, un sueño iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordida al suelo una vez más, siempre un iluso, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Y con Bang Bang, Estás liquidado, la historia entra en otra dimensión. La banda deja de ser un secreto compartido por unos pocos para convertirse en una fuerza cultural capaz de movilizar a miles y miles de personas. Pero eso, queridos amigos, es otra historia. Quisimos detenernos en el origen, en la semilla, en aquellos años donde se forjaron la mística, la identidad y el espíritu de una de las experiencias más originales que haya dado la música argentina. Los despedimos como en aquellos Palladium, cuando a gritos pedíamos el Pupurrí. Y aquí termina el programa de Esteban dedicado a la prehistoria de una leyenda urbana, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Los textos leídos pertenecen a los libros Fuimos Reyes, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, y Recuerdos que mienten un poco, del Indio Solari y Marcelo Figueras. Tengan ustedes la mejor de las noches, les mando un fuerte abrazo a la distancia y será hasta la próxima. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión.
rock, blues y jazz.